Chloe Collins siempre fue una mujer discreta, de esas que doblaban las toallas con perfección y dejaban una galleta de mantequilla sobre el platillo de la taza de té como un gesto de afecto silencioso. Tras la muerte de su esposo Richard, el silencio de la casa en Pittsburgh se fue convirtiendo en un compañero incómodo. Los días pasaron a medirse por medicinas, llamadas telefónicas breves y el tintinear del reloj de pared heredado de la suegra. 2 años de duelo bastaron para que Chloe decidiera que ya no quería solo sobrevivir. Cuando su hijo Jude le sugirió venir a vivir con él en Nueva York para estar más cerca, mamá, ella lo interpretó como una oportunidad de renacer. Ordenó sus cosas con cuidado, embaló algunos portarretratos y al fondo de la maleta colocó un sobre marrón que solo ella sabía que estaba allí. La escritura del apartamento del Upper West Side. El viaje de la mudanza fue silencioso, como casi todo en su vida. En el taxi que la llevó del aeropuerto hasta el edificio elegante de ladrillos rojos, Chloe observaba las ventanas, los peatones apresurados, el otoño que teñía los árboles de Central Park. Al llegar, fue recibida con sonrisas ensayadas. Lydia, la nuera, mantenía un tono demasiado pulido para ser espontáneo, y el nieto Elliot, ahora con 12 años, parecía más interesado en la tablet que en la abuela, que no veía desde hacía años. Jude, visiblemente cansado, le dio un abrazo rápido, murmuró algo sobre el trabajo y la rutina. «Siéntete a gusto, mamá. Aquí estarás bien cuidada». Chloe sonrió con gentileza, pero su corazón ya intuía que allí no había hogar, solo techo. Chloe fue acomodada en una de las habitaciones más pequeñas del apartamento, con vista a la pared del edificio vecino y una estantería vacía que olía a humedad. Intentó no darle importancia. Trajo sus libros favoritos, algunos recuerdos y un portarretrato con una foto de Richard sonriendo en el jardín para recordarse que alguna vez tuvo días buenos. En la primera cena se sentó a la mesa esperando alguna conversación, pero el tema giraba en torno a la escuela de Elliot y a un nuevo cliente de Lydia. Nadie preguntó cómo estaba, ni siquiera si se adaptaba bien al nuevo ambiente. Cuando intentó mencionar el barrio donde vivía antes, Lydia cortó con un «Ah, sí, muy tranquilo por allá, ¿no?», mientras recogía los platos antes de que todos terminaran. En la tercera semana sucedió la conversación que Chloe temía. Lydia pidió hablar rapidito con ella en la cocina y sin rodeos dijo que, dado el costo de vida en Nueva York, sería justo que Chloe colaborara con $3,000 mensuales. «No es un cobro, es una forma de mantener todo equilibrado, ¿sabes?», dijo con una sonrisa forzada mientras removía el café. Chloe guardó silencio por un momento, con el corazón pesado. Sabía que el apartamento había sido comprado por ella y Richard, con años de ahorros y sacrificios, aunque habían dejado que Jude creyera que era un regalo. No respondió en ese instante, solo asintió con la cabeza, volvió a la habitación y se sentó en el borde de la cama. Aquella noche, por primera vez desde que llegó, no durmió. Quedó mirando la luz roja de la alarma de incendio parpadeando en el techo, intentando entender cómo el amor podía perderse tan lentamente. A la mañana siguiente, Chloe abrió el sobre marrón que había guardado con tanto celo. Tocó con los dedos arrugados la escritura registrada a su nombre y al de su difunto esposo, recordando las noches en que Richard hacía cálculos en una libreta para encontrar una manera de ayudar a Jude a comenzar la vida con estabilidad. Nunca le habían contado al hijo que el inmueble no estaba a su nombre. Era una decisión que habían postergado, esperando que Jude madurara y mostrara responsabilidad. Ahora, con la solicitud de pago disfrazada de gentileza y el desprecio velado de la nuera, Chloe entendió que había llegado el momento de usar ese documento, no por enojo, sino por respeto propio. Doblegó la hoja con calma, la colocó dentro de un sobre nuevo y esperó el momento adecuado. No tardó mucho. 2 noches después, durante la cena, Jude comentó sobre una reforma que pensaba hacer en el apartamento.
abrir la cocina para crear un espacio más integrado. Lidia añadió que el arquitecto ya estaba presupuestando y que sería bueno tener todo formalizado pronto. Chloe apoyó los cubiertos cuidadosamente sobre el plato, secó las comisuras de la boca con la servilleta y dijo con tranquilidad: «Antes de que reformen, creo importante que sepan que el apartamento aún está a mi nombre». La mesa se silenció. Elliot siguió masticando, ajeno. Jude frunció el ceño, como si no hubiera entendido. Lidia, por su parte, bajó el tenedor lentamente sin ocultar su incomodidad. Chloe entonces sacó el sobre del bolso junto a la silla y lo puso sobre la mesa, como quien entrega una carta vieja, no una bomba. Lidia fue la primera en reaccionar. Tiró del sobre con un movimiento firme y leyó la escritura en silencio, sus ojos recorriendo cada línea con creciente impaciencia. Jude tomó el documento después, visiblemente confundido, y al terminar la lectura se recostó en la silla sin decir nada. El silencio en aquella sala parecía más pesado que las paredes. «Nunca quise usar esto como moneda de cambio», dijo Chloe, con voz baja pero segura. «Solo pensé que deberían saberlo antes de decidir qué hacer con la casa». Lidia respondió con un simple «claro», sin mirarla. Y la cena terminó sin postre, sin conversación, sin ninguna mención al asunto que, a partir de allí, cambiaría todo. En los días siguientes, la atmósfera en el apartamento se volvió opaca. Los sonidos de la casa, el tintinear de los cubiertos, el crujido de las sillas, hasta el ruido de la descarga, parecían más altos, más tensos. Lidia empezó a referirse a la suegra como ella cuando hablaba por teléfono con su madre. Jude, por su parte, se sumergió en una apatía que Chloe conocía bien, la misma que mostraba en la adolescencia cuando no sabía cómo reaccionar a los problemas. Pero lo que más dolió no fue la frialdad, fue el distanciamiento emocional del propio hijo. Él no preguntó por qué ella nunca contó sobre la escritura. No quiso saber cómo se sentía, no la buscó ni para agradecer ni para criticar. Solo siguió viviendo como si nada hubiera pasado. Y esa indiferencia, tan educada como cruel, cortaba más profundo que cualquier grito. Fue un martes gris cuando Chloe se dio cuenta de que Lidia ya no intentaba ocultar su hostilidad. Mientras preparaba el desayuno, escuchó de lejos a Lidia decir por teléfono: «Ella tiene casi 70, no va a durar mucho. Después, todo esto será de Jude». Las palabras resonaron como un golpe sordo. Chloe no confrontó. Simplemente bajó el fuego de la estufa, apagó la tetera y subió lentamente a la habitación. Se sentó en el sillón junto a la ventana y respiró hondo. Eso ya no era solo una convivencia difícil, era desprecio. Y por primera vez desde que perdió a Richard, sintió una soledad diferente, no la del duelo, sino la de la exclusión. Estaba allí, viva, lúcida, entera, y aún así tratada como una sombra que estorbaba la decoración de la sala. En los días siguientes, las humillaciones llegaron en pequeñas dosis, siempre discretas, como si fueran coincidencias. Un armario reorganizado sin su consentimiento. Sus toallas reemplazadas por otras más modernas. La televisión del cuarto, que antes tomaba sus canales favoritos, comenzó a trabarse constantemente. «Problemas con la señal», decía Jude. «Lo veremos después». Elliot, antes indiferente, ahora la trataba con cierta impaciencia, probablemente repitiendo lo que escuchaba de sus padres. Chloe, sin embargo, mantuvo la elegancia. Seguía ayudando con las tareas, sonriendo en los almuerzos, cuidando al nieto cuando se lo solicitaban, pero por dentro preparaba la que sería su mayor decisión desde que enterró a su esposo. No rogaría por cariño, ni se contentaría con migajas de convivencia. Si no era bienvenida, entonces no se quedaría. Pero no saldría derrotada. Chloe comenzó a consultar abogados discretamente. Usaba la computadora de la biblioteca del barrio, donde nadie la vigilaba.
y agendaba las llamadas cuando sabía que Lidia estaría fuera y Jude en el trabajo. Explicó el caso con precisión. La escritura estaba a su nombre, el inmueble había sido cedido informalmente al hijo sin contrato y ahora quería recuperar la posesión. El abogado, un hombre de voz pausada, fue claro. Tenía todo el derecho de solicitar legalmente la salida de los moradores, incluso familiares. Solo bastaría formalizar la petición y respetar el plazo legal para desalojo. Chloe colgó el teléfono y se quedó sentada un rato, mirando la pantalla azul de la biblioteca con los horarios de devolución de libros. El corazón le latía rápido, pero no de miedo. Era alivio. En las semanas siguientes, organizó sus documentos con la precisión de quien había catalogado los papeles del esposo durante 45 años. Revisó facturas antiguas, recordó el valor de la entrada del apartamento, encontró hasta el contrato de financiamiento liquidado en 2002. Todo en carpetas transparentes, con etiquetas. Mientras tanto, en casa, el ambiente seguía agrio. Lidia hablaba con ella solo lo necesario y Jude, cada vez más, actuaba como si estuviera anestesiado. Chloe dejó de esperar cualquier gesto de reconciliación. Ya no se sentía parte de esa casa, ni de esa familia, pero por primera vez en mucho tiempo volvió a sentirse parte de sí misma. Estaba firme en su decisión, aunque eso significara romper con el hijo que un día cargó en sus brazos. La notificación formal fue entregada en mano por un oficial de justicia una mañana de sábado. Chloe había pedido que fuera discreto y él fue educado, directo, sin alaracas. Lidia recibió el sobre con una mirada incrédula y Jude ni siquiera salió del cuarto. Ninguna palabra se dijo ese día. Al final de la tarde, Chloe escuchó puertas cerrarse y cajones vaciarse. No vino la rabia ni la tristeza. Había algo silenciosamente reparador en ver ese ciclo cerrarse. En la cocina, mientras lavaba los platos, escuchó la voz furiosa de Lidia por teléfono diciendo que ella realmente nos está echando de la casa como si fuéramos huéspedes cualquiera. Chloe respiró hondo. No era venganza, era libertad. A la noche siguiente se formó una cena en lo que quedaba de la rutina. Los tres a la mesa, masticando en silencio, los cubiertos tocando los platos con una frecuencia casi ritual. Chloe aprovechó ese momento para decir lo que necesitaba. Tienen 30 días para dejar el apartamento. Todo está dentro de la ley y no pretendo echarme atrás. Jude la miró con semblante apagado, como quien ya no reconoce a la mujer frente a él. No hice esto por rencor, continuó, sino porque aprendí, de la manera más difícil, que nadie debería ser tratado como un peso dentro de su propia casa. Lidia no respondió. Se levantó, recogió los platos y desapareció por la cocina. La cena terminó como tantas otras, sin despedidas, sin afecto. Pero esa noche, por primera vez desde que llegó, Chloe durmió bien. En los días que siguieron, Chloe comenzó a organizar su nueva etapa con la misma precisión con que preparaba los almuerzos de domingo en el pasado. Contrató una empresa de administración de inmuebles para cuidar el alquiler del apartamento. Eligió ella misma a los inquilinos, una pareja joven, profesores universitarios, que buscaban un hogar estable y valoraban el silencio y el respeto. Dos cosas que para ella ahora tenían un valor incalculable. Paralelamente, visitó algunos apartamentos pequeños disponibles en la misma zona, insistiendo en algo modesto, funcional, que estuviera dentro de sus ahorros. Encontró un estudio con ventanas grandes y luz de mañana. El piso era de madera clara y el baño tenía azulejos antiguos que le recordaban su juventud. Cuando firmó el contrato, se sintió como si finalmente estuviera eligiendo por sí misma. La mudanza fue discreta, sin cajas exageradas ni visitas para despedirse. El día que llegaron los nuevos inquilinos, Chloe ya se había ido. Dejó el apartamento limpio, aireado y con una nota pegada en la nevera que decía:
Que este hogar les traiga lo que nunca pudo ofrecerme: paz. No había enojo en las palabras, solo verdad. En el nuevo apartamento, Chloe colgó sus fotos con calma. Volvió a colocar los libros en la estantería. Eligió cortinas de lino crudo y compró una lámpara azul, igual a la que ella y Richard tenían en el primer cuarto donde vivieron juntos. Poco a poco, ese pequeño espacio se transformaba en algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Un lugar donde cabía entera, sin tener que encogerse para no molestar. La rutina en la nueva casa era simple, pero llevaba un sabor a reconquista. Chloe se levantaba temprano, preparaba su propio café con calma y se sentaba cerca de la ventana para observar la calle cobrar vida. Por primera vez en años, no necesitaba adaptarse al humor de nadie, ni medir palabras alrededor de personas que la veían como un estorbo. Comenzó a frecuentar una pequeña librería del barrio, donde descubrió un grupo de lectura para mujeres mayores de 60 años. Al principio, solo escuchaba. Se sentía tímida, como alguien que está recuperando su voz después de mucho tiempo en silencio. Pero en pocos encuentros ya compartía sus impresiones, sus libros favoritos, sus historias. Esas conversaciones, a veces sobre literatura, otras veces sobre la vida, fueron como puentes reconstruidos entre las ruinas de vínculos familiares rotos. Cierta tarde, mientras organizaba algunos recuerdos, encontró una carta antigua de Richard. Era una nota simple, escrita en un pedazo de papel de bloc, donde él decía que todo lo que estaban construyendo, la casa, el futuro para Jude, los almuerzos en familia, valdría la pena si se mantenían unidos. Chloe sostuvo aquel papel entre los dedos como quien toca un tiempo perdido. Lloró, pero no de dolor. Lloró por la mujer que fue, por la esposa dedicada, por la madre esperanzada que creía que el amor se pagaba con renuncia. Pero también lloró por la mujer que ahora tenía el coraje de elegirse a sí misma. Guardó la carta en una caja de madera con otros objetos que ya no necesitaban estar a la vista. No quería borrar el pasado, solo aprender a no vivir bajo su sombra. Pasadas algunas semanas, Chloe recibió un correo corto de Jude. No había saludo cálido, ni mención directa a lo ocurrido. Decía solo que se habían mudado a un apartamento más pequeño en Brooklyn y que Elliot se estaba adaptando bien a la nueva escuela. Al final, una frase suelta: «Espero que estés bien». Chloe leyó el mensaje varias veces. Ninguna línea de arrepentimiento, ninguna tentativa de acercamiento. Por primera vez, no sintió ganas de responder. Guardó el correo en la bandeja de entrada y apagó la computadora. Ya no llevaba el peso de arreglarlo todo. Ya no era la madre que apagaba incendios, que se callaba para mantener la paz. Era una mujer de 69 años que había aprendido que no todos los lazos deben mantenerse a la fuerza. Pocos días después, al salir de la panadería, se cruzó con una señora que vivía en el mismo edificio. Las dos ya se habían saludado una o dos veces en el ascensor, pero ese día terminaron caminando juntas hasta la siguiente cuadra. Hablaron sobre el clima, sobre los cerezos que estaban a punto de florecer, sobre el silencio bueno de una casa pequeña. Su nombre era Miriam, 74 años, viuda desde hacía 3, ex profesora de historia. Al despedirse, Miriam dijo: «Si algún día quieres compañía para un té o una caminata, estoy en el 501». Chloe sonrió y agradeció. Al llegar a casa, puso el pan sobre la encimera y por impulso anotó el número del apartamento vecino en un post-it amarillo. Era solo un gesto simple, pero llevaba algo más grande: la posibilidad de construir nuevas conexiones, esta vez sin deberle nada a nadie. Chloe comenzó a redescubrir pequeños placeres que había dejado atrás sin darse cuenta. Plantó hierbas en la ventana de la cocina. Reaprendió a cocinar solo para ella, sin la obligación de agradar a nadie. Compró un cuaderno nuevo y empezó a registrar lo que sentía, no como un diario confesional,
sino como un espacio donde sus palabras tenían valor, aunque nadie más las leyera. En una de las páginas escribió: «Hoy no pedí permiso para existir». Eso la hizo sonreír. También descubrió un placer inesperado en los silencios, aquellos que no venían cargados de desprecio, sino que permitían reflexión, paz y presencia. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no la aplastaba, la acogía. En una de las reuniones del grupo de lectura, el tema de la semana fue pérdidas que nos transforman. Algunas mujeres hablaron de divorcios, otras de la pérdida de hijos o de sí mismas. Cuando llegó su turno, Chloe dudó un momento. Luego dijo, con voz firme: «Perdí la idea de familia que llevaba dentro de mí, pero gané algo que nunca tuve antes, mi espacio». Hubo un silencio respetuoso, seguido de miradas que no pedían explicaciones. Alguien apretó su mano. Chloe se emocionó, pero no lloró. No necesitaba. Esa validación silenciosa, ese reconocimiento sin juicio, era todo lo que necesitaba para entender que no estaba sola, no de la forma en que se había sentido en la casa de su hijo. Y allí, sentada entre extrañas que comenzaban a volverse conocidas, sintió que quizá, solo quizá, era posible florecer de nuevo. Algunas semanas después, mientras organizaba la pequeña estantería de la sala, Chloe se encontró con una foto antigua. Era una Navidad en Pittsburgh, quizá 2003. Jude, todavía joven, sonriendo al lado de Richard. Lydia aparecía al fondo, con una expresión discreta, y ella misma, Chloe, estaba sentada en la mesa, vistiendo un suéter rojo que ya no existía. Por un momento, el corazón se apretó. La memoria no solo traía nostalgia, sino también un sutil recordatorio de todo lo que se había depositado en esa relación. Sostuvo la foto unos minutos y luego la guardó en una carpeta. No quería olvidarlos, pero tampoco quería perderse en recuerdos de un tiempo que ya no volvería. El amor que sintió fue verdadero, pero ya no bastaba. El sábado siguiente, aceptó la invitación de Miriam para un té por la tarde. Se sentaron en la pequeña terraza del apartamento de la vecina, rodeadas de macetas y cojines coloridos. Hablaron por horas. Conversaron sobre sus juventudes, sobre las cosas que perdieron y las que ganaron a lo largo de la vida. En un momento, Miriam comentó: «A veces uno tarda en entender que puede ser feliz de una manera que nunca imaginó». Chloe asintió en silencio, sintiendo que esa frase le calzaba como un abrigo bien hecho. Al volver a casa, se sentó en su sillón y respiró hondo. Miró a su alrededor, la lámpara azul, los libros alineados, las plantas creciendo discretamente en la ventana. Nada de eso era grandioso, pero todo era suyo. Y por primera vez en mucho tiempo sentía que eso era suficiente. Algunos días después, mientras caminaba por el barrio, Chloe pasó frente a un escaparate con objetos artesanales. Entró por curiosidad y se encantó con un taller de cerámica en la parte trasera de la tienda. Preguntó, con cierto temor, si ofrecían clases para principiantes. La dependienta, una joven de 30 y tantos años con manos manchadas de barro, sonrió y respondió: «Tenemos un grupo los sábados. Serías muy bienvenida». Chloe dudó, pero dejó su nombre. Al sábado siguiente, allí estaba. Aprendió a manejar el torno, a modelar con delicadeza, a aceptar los errores sin frustración. La cerámica para ella se convirtió en una nueva forma de escucharse. Cada curva imperfecta era un recordatorio de que la belleza y el control rara vez van de la mano. En la segunda clase, creó un pequeño cuenco torcido. Lo pintó de verde musgo, el color que Richard más le gustaba. No era bonito ni simétrico, pero había algo en él que hablaba de pertenencia. Guardó la pieza en la estantería de casa, junto al libro de recetas de su madre y a la cajita de costura heredada de su abuela. Ya no tenía que probarle nada a nadie. No se trataba de habilidad, se trataba de presencia. Las mañanas de sábado se convirtieron en un ritual silencioso y sanador. Miriam, al enterarse de la nueva actividad,
comenzó a acompañarla. Y allí, entre mujeres desconocidas, ruidos de torno y manos manchadas de pintura, Chloe encontró un tipo de alegría que nunca buscó, pero que llegó igual, sin anuncio. Como quien dice, no has terminado, aún hay más por vivir. Un domingo lluvioso, mientras tomaba té en el sillón cerca de la ventana, Chloe recibió un sobre por correo. El remitente era Jude. No era una carta larga, 3 párrafos escritos a mano con caligrafía cuidadosa. Decía que estaba intentando entender todo lo que pasó, que nunca quiso hacerle daño, pero reconocía que se cayó cuando debió haber actuado. Pedía disculpas por no haberla protegido y por haberse escondido tras la neutralidad. Terminaba diciendo que Elliot preguntaba por ella de vez en cuando y que, si quería, podrían concretar un encuentro. Chloe leyó la carta sin prisa. Sintió el peso de cada palabra y también lo que faltaba en ellas. Era un gesto, no una reconciliación, pero un posible comienzo. No respondió de inmediato. Guardó la carta en una caja donde reunía todo lo que le parecía esencial. Documentos, fotografías y ahora, esa silenciosa petición de acercamiento. Durante una caminata algunos días después, pensó qué escribiría de vuelta. No quería retomar relaciones bajo las mismas dinámicas antiguas. No quería abrir espacio para ser borrada nuevamente dentro de una casa donde no cabía. Pero también sabía que amar es, a veces, permitir nuevas versiones de las personas. Al llegar a casa, se sentó frente al papel y escribió: «Todavía me estoy reconstruyendo. Necesitamos encontrar una forma nueva de existir, uno en la vida del otro. Si es para caminar a mi lado, será con respeto. Si es para repetir el pasado, prefiero seguir sola. Estoy aquí, pero soy otra». Doblegó la hoja, la puso en el sobre y caminó hasta el buzón sin prisa. Esta vez, sin miedo de ser clara. La respuesta de Jude no llegó de inmediato. Y eso, curiosamente, no la incomodó. Chloe ya no vivía con la expectativa de reconciliaciones o llamadas repentinas. Estaba ocupada con su propia rutina, sus sábados en el taller, las reuniones quincenales del grupo de lectura y las conversaciones ligeras con Miriam las mañanas de domingo. Poco a poco comenzó a ser reconocida en el barrio. La dependienta de la librería sabía su nombre. El florista de la esquina separaba las suculentas que más le gustaban. Y el dueño de la panadería ya conocía su pedido de siempre. Chloe comenzó a sentir que, por primera vez en mucho tiempo, pertenecía a algún lugar no por lazos de sangre, sino por vínculos elegidos. Eso tenía un valor que jamás imaginó que tendría un día. Un mes después de enviar la carta, Jude apareció en el edificio. No avisó antes. Tocó el intercomunicador una mañana común y Chloe respondió sin saber quién era. Cuando lo vio allí, sosteniendo una bolsa con un pastel y 2 tazas de porcelana, sintió una mezcla de sorpresa y cautela. No entró de inmediato. Preguntó si podía subir. Chloe dudó un instante, luego abrió la puerta y lo condujo hasta la sala. Se sentaron en silencio, lado a lado. Jude miró alrededor, notó los objetos nuevos, las fotos, las plantas. «Está bonito aquí, mamá», dijo con sinceridad. Ella agradeció con un gesto. Él sirvió el pastel, colocó las tazas en la mesa y, antes de tomar el primer sorbo de té, murmuró: «Quería intentar empezar de otra manera, si quieres». Chloe no respondió de inmediato. Estaba acostumbrada a promesas vacías, pero algo en su tono y en el hecho de estar allí sin pedir nada hizo que ella respondiera solo: «Veremos», despacio. Jude permaneció poco más de 1 hora. No hubo grandes declaraciones ni largas explicaciones. Habló de Elliot, de la nueva escuela, de cuánto extrañaba los almuerzos de domingo. Chloe escuchó, pero no se apresuró a consolar. Ya no era la madre que cosía los agujeros emocionales del hijo. Cuando él preguntó si podía volver otro día, ella respondió con calma: «Podemos acordarlo, sí. Pero quiero que entiendas que aquí no es un lugar para olvidar lo ocurrido.
Es un lugar nuevo y yo también soy nueva. Jude asintió, respetando el espacio, y no insistió. Cuando se fue, Chloe cerró la puerta con ligereza. No había rencor, había madurez. Era extraño ver al hijo allí, ahora un visitante, pero también era justo. Cada uno necesitaba reaprender sus propios límites. En los días siguientes, Chloe siguió con su rutina sin cambios. No creó expectativas, pero tampoco cerró puertas. De vez en cuando recibía un mensaje corto de Jude, una foto de Elliot jugando fútbol, un enlace de un libro que habían comentado juntos en el pasado. Respondía cuando sentía ganas, y así, sin prisa, una nueva relación comenzaba a nacer, menos basada en obligaciones y más en presencia sincera. Aún así, Chloe se mantenía atenta. Sabía que el cariño, cuando no viene acompañado de respeto, se vuelve trampa. Ya no tenía tiempo ni disposición para perderse a sí misma. A esa altura de la vida, cada gesto tenía peso. Y ella había decidido, con firmeza, que jamás volvería al lugar donde fue minimizada. En una de las reuniones del grupo de lectura, Miriam sugirió que cada participante llevara un objeto simbólico que representara un giro importante en su vida. Chloe llevó el pequeño cuenco verde musgo que moldeó en las clases de cerámica. Cuando llegó su turno de hablar, contó con sencillez: esta pieza no es bonita ni perfecta, pero fui yo quien la hizo, y existe tal como es porque yo estaba allí, entera, en el momento en que la creé. Me recuerda que aún puedo reinventarme, incluso después de tantas pérdidas. Hubo aplausos discretos, pero lo que más le marcó fue la mirada de reconocimiento de las otras mujeres. Nadie la aplaudía por valentía, era por comprensión, por saber exactamente de qué hablaba, aunque no conocieran todos los detalles. Aquella noche, al llegar a casa, Chloe se sentó en su sillón favorito y miró a su alrededor. La lámpara azul iluminaba suavemente el espacio que ahora llevaba su identidad en cada rincón. Tomó un cuaderno y escribió: cuando salí de la casa de mi hijo, no perdí un hogar. Recuperé el derecho de elegir dónde habitar. Cerró el cuaderno y apoyó las manos sobre las rodillas con la serenidad de quien por fin dejó de buscar aprobación donde solo había conveniencia. Por primera vez, no sentía culpa por ponerse a sí misma en primer lugar. Estar sola ya no le asustaba. Lo que antes le daba miedo era vivir en un lugar donde el amor exigía silencio, adaptación e invisibilidad. Ahora cada objeto en esa casa, cada gesto cotidiano, era una forma de decir: estoy aquí, a mi manera, y eso basta. Algunas semanas después, Jude volvió a visitarla, esta vez con Elliot. El niño estaba más alto, con el cabello un poco más largo y una timidez que contrastaba con el niño distraído que ella conoció años atrás. Cuando entró al apartamento, miró alrededor, curioso, y señaló el cuenco verde en la estantería. ¿Lo hiciste tú?, preguntó. Chloe sonrió y asintió. Se acercó y dijo: me gustó. No fue una reconciliación, ni un abrazo emocionado, pero fue el inicio de un nuevo lenguaje entre abuela y nieto, más honesto, más ligero, libre de las tensiones veladas que alguna vez habitaron la antigua casa. Chloe sirvió jugo, puso galletas en la mesa y dejó que el tiempo guiara la conversación. Ya no había prisa por restaurar el pasado, solo el deseo de vivir el presente con dignidad. Al final de la visita, Elliot le entregó un dibujo hecho a mano: una casa con una ventana grande y 3 macetas en el balcón. En la esquina inferior escribió: para ti, abuela Chloe. Ella sostuvo el papel con cuidado, sintiendo un calor inesperado. Quizá ese gesto simple era lo que más necesitaba en ese momento, una representación de afecto que no venía por obligación, sino por elección. Jude, al lado del hijo, agradeció la merienda y antes de salir dijo: estoy tratando de ser alguien mejor, mamá, por mí, por él. Chloe no respondió con palabras, solo apretó suavemente el brazo de él y asintió cuando ambos entraron en el ascensor.
Cerró la puerta y permaneció en silencio por unos segundos. Luego prendió el dibujo de Elliot en la puerta de la nevera, entre la lista de verduras de la semana y la foto de su primer vaso de cerámica. Y allí, en ese gesto simple, se dio cuenta: reconstruir no es olvidar, es hacer lugar a lo que importa. El tiempo pasó y las visitas se volvieron mensuales. Nada era fijo ni protocolar. A veces, Elliot venía solo, otras veces acompañado de Jude. Lydia, sin embargo, nunca más apareció, y Chloe no la extrañaba. Se dio cuenta de que no todos los lazos rotos necesitan ser reparados, y que algunos distanciamientos, por dolorosos que hayan sido, también son una forma de cura. En cada visita, Jude mostraba signos discretos de cambio. Escuchaba más, opinaba menos, y por primera vez en años mostraba curiosidad genuina por su madre como persona, no solo como figura. Una vez preguntó sobre los libros que ella estaba leyendo. En otra ocasión, pidió la receta del pan de maíz que ella hacía en las Navidades de la infancia. Eran migajas de acercamiento, pero esta vez no parecían un guión, parecían sinceras. Chloe, por su parte, no dejó de seguir con su vida. Continuaba en el grupo de lectura, en el taller de cerámica, en los encuentros con Miriam. Había empezado un nuevo curso de escritura creativa en la biblioteca y se inscribió sin dudar. Durante la primera clase propusieron un ejercicio: escribir una carta para sí misma de 5 años atrás. Chloe tomó el lápiz, pensó un instante y escribió: aún vas a doler, pero vas a sobrevivir. Y después de sobrevivir, vas a construir. No para probar nada, solo porque mereces vivir entera. Al terminar, dobló la hoja y la guardó en el bolso. No sabía si alguna vez la volvería a leer, pero el simple hecho de haber escrito eso ya era un hito. Era el tipo de cosas que en otro tiempo le habría dicho a otra persona, pero ahora sabía que también necesitaba escucharlo de sí misma. A finales de primavera, Chloe recibió una invitación inesperada. Una de las integrantes del grupo de lectura organizaría una pequeña exposición de cerámica con piezas producidas por los alumnos del taller, y quería incluir el cuenco verde musgo. Ella lleva una historia, dijo la curadora. Chloe dudó por pudor. Ese cuenco era íntimo, hecho en un momento de giro, imperfecto en muchos sentidos. Pero aceptó. En la noche de la exposición vio su nombre impreso al lado de la pieza. En una plaquita simple: Chloe Collins, Renacer. Observó a los visitantes pasar, mirar, algunos sonreír con ligereza ante la forma asimétrica y el color suave. Nadie conocía el peso de ese cuenco, y aún así estaba allí, visible, en paz. Era un recordatorio de que incluso las partes más torcidas de su vida podían transformarse en algo que inspirara, aunque en silencio. Después del evento, mientras caminaba de regreso a casa, Chloe sentía los pasos ligeros, como hacía mucho no sentía. La ciudad seguía viva a su alrededor: bocinas, gente saliendo de restaurantes, luces reflejadas en los vidrios de los coches. Pero dentro de ella todo estaba tranquilo. Ya no era la mujer que llegó al apartamento del hijo cargando esperanza y un sobre escondido. Era alguien que había aprendido a decir no sin culpa, a permanecer sin pedir permiso, a salir sin desesperación. Subió los 3 tramos de escaleras del edificio. Había rechazado el ascensor por elección, y al entrar a casa fue recibida por la media luz de la sala, el suave aroma de las hierbas en la ventana y el dibujo de Elliot aún pegado a la nevera. Se quitó los zapatos, se sirvió un té y se sentó en el sillón con una sonrisa contenida. Había perdido mucho, pero había ganado algo mayor: el derecho a habitar su propia vida sin concesiones. En una tarde de verano, mientras regaba sus plantas, Chloe escuchó un golpe en la puerta. Era Miriam, con 2 entradas en las manos. Concierto gratuito en el parque, música clásica. Pensé que te podría gustar. Chloe sonrió,
aceptó la invitación y esa noche se sentaron en un césped rodeadas de familias, parejas, niños corriendo. La música llenó el espacio sin pedir permiso, al igual que los gestos simples que marcan la vida real. En cierto momento, mientras una melodía suave resonaba entre los árboles, Chloe cerró los ojos. No pensó en Richard, ni en Jude, ni en las heridas antiguas. Solo respiró. Estaba allí, presente, entera, y eso era todo. Al abrir los ojos, Miriam le extendió un trozo de chocolate. Chloe lo aceptó riendo, y las dos siguieron en silencio, compartiendo el momento como quien comparte refugio después de la tormenta. De regreso a casa, se cruzaron con una señora más joven que arrastraba una maleta grande. Parecía exhausta. Miriam hizo un comentario ligero. Creo que ella está llegando, no partiendo. Chloe observó a la mujer desaparecer en la esquina y sintió una punzada extraña. Pensó en sí misma en ese mismo escenario, meses antes, con una maleta en la mano y el corazón lleno de esperanza. La diferencia era que ahora, si cargara una maleta, sabría exactamente a dónde iría. ¿Y por qué? Al entrar a casa, se quitó los zapatos, organizó las macetas de la ventana y se sirvió una sopa que había hecho por la mañana. Comió despacio, con la radio encendida a bajo volumen. Era solo una noche común, y aún así había algo sagrado en esa simplicidad, algo que por mucho tiempo pensó que no merecía.